¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia y te doy la bienvenida a este canal. En esta tarde vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a ver el tema de el arca de Noé. Pues este es un juicio de Dios, pero al mismo tiempo vemos el amor y la misericordia de parte de Dios, pues Dios es un Dios de oportunidades. En este tiempo el Señor dio oportunidad al hombre de que se arrepintiera, de que enderezara su camino. Ellos no lo hicieron, pero bueno, ellos decidieron su destino. Leamos Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Leemos que Noé es el testimonio de la fe. Él creyó a Dios y le obedeció. Como dice Génesis 6:9, con Dios caminó Noé. Sus hijos creyeron a Noé estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos conocían que Noé era un hombre temeroso de Dios, que amaba a Dios. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro estudio. Acompáñame. Y bien, hagamos un resumen hasta Noé. Vamos a analizar Génesis capítulo 3. Encontramos en este capítulo la desobediencia del hombre. Adán y Eva deciden desobedecer a la palabra de Dios. El hombre queda separado de Dios a causa del pecado. Y como todos descendemos de Adán y de Eva, el pecado se hereda de generación en generación y tenemos una muerte espiritual. Por eso todos estamos separados de Dios. Ahora en Génesis capítulo 4, Adán y Eva tienen dos hijos varones, Caín y Abel, en donde Caín mata a su hermano Abel por envidia. El Señor maldice a Caín, lo puedes checar en Génesis 4, versículos 11 y 14. Y cuando Caín conoce a su mujer, concibe a su hijo Enoc y edifica una ciudad y la llama con el nombre de su hijo. Lo puedes corroborar en Génesis 4:17. Pero esta generación es mala y se desarrolla alejada de Dios. Adán conoció nuevamente a Eva, su mujer, y concibe otro hijo y le pone por nombre Set. Lo puedes leer en Génesis 4:25. Ahora vayamos a Génesis capítulo 5, en donde encontramos los descendientes de Adán e iniciamos con su hijo Set. A partir del versículo 6 hasta el versículo 29, encontramos que Lamec engendra a Noé a los 182 años. Ahora, en Génesis capítulo 6, podemos ver que la maldad de los hombres se multiplicó. Y esto no fue bueno para nosotros, pues la maldad era tanta que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre. Y bien, vamos a iniciar con la lectura de pasajes bíblicos. Leamos Génesis 6 de los versículos 6 al 8. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y realmente también cuando yo leí este pasaje me dolió mi corazón porque nuestra maldad hizo que el Señor se hubiese arrepentido de haber hecho al hombre. Pero en el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Leamos Génesis 6 de los versículos 9 al 13. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé,
He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El hombre corrompió los planes de Dios y estaba siguiendo su propio camino, de acuerdo con su propia voluntad. Se había apartado de los propósitos por el cual Dios le había creado. Por eso anunció un juicio el Señor. Y bueno, desde ese entonces hasta la época actual en la cual nosotros estamos viviendo, ¿las cosas han cambiado? No, las cosas siguen igual. La violencia, la maldad del hombre, la idolatría, la incredulidad, las cosas no han cambiado, sino que la maldad se sigue multiplicando día a día. Vamos a leer la construcción del arca. Leamos Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Vamos a ver cómo Noé construye esta arca con dirección del Señor, pues Él es quien lo va a ir guiando en este proceso. Así fueron las instrucciones del Señor. Lo leeremos en los versículos 15 y 16. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y así lo hizo Noé. Ahora leamos en la diapositiva Génesis 6 de los versículos 17 al 22. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Veamos la obediencia de Noé, que hizo todo conforme Dios le mandó. Se dice también que Noé predicó de este acontecimiento entre unos 100 o 120 años. De hecho, esta generación tuvo mucho tiempo para prestar atención a esta advertencia, pero no lo hicieron. Vivían su vida de acuerdo a su voluntad, según sus deseos. Esta generación no quiso apartarse de su mal camino. ¿Te imaginas? De entre tanta y tanta gente, solo la familia de Noé se salvó. Solo 8 personas, más los animales que el Señor apartó para que subiesen al arca, también fueron salvos de este diluvio. Y bueno, también dio instrucciones de que apartara alimento para el sustento de ellos y de los animales. Y así llegamos al día del diluvio. Lo leemos en Génesis 7 del 1 al 8. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos,
de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Acá marca que hubo 7 días. En este tiempo, si alguien se hubiese acercado al arca, el Señor bien le hubiera salvado, porque el Señor es así, es misericordioso. Así como dio mucho tiempo para que la gente se arrepintiera, si alguien se hubiese acercado, él hubiese entrado al arca para ser salvo de este diluvio, de este juicio, pero nadie lo hizo. El mundo y las cosas del mundo te atrapan de tal manera que te dan una ceguera tanto espiritual como física, porque aún ves las cosas y no las crees y pareciera que no las ves. Pues bien, llegó el tiempo, llegó el día, la hora en que este juicio se tenía que cumplir. Ahora leamos Génesis 7 del 11 al 24. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Vemos que esto es el juicio de Dios. Dios es amor, pero también es un Dios justo y santo. Su palabra dice que llovieron 40 días y 40 noches. Todo fue cubierto por el agua. Eso no fue solamente en una región, esto fue un diluvio y una inundación total. También podemos leer que dice que Jehová cerró la puerta, él mismo la selló. Así también podemos leer en San Juan 19 que dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Noé entró al arca y fue salvo por el poder de Dios y por el arca, y salió de ella y pisó tierra seca nuevamente. Leamos Génesis 8 del 1 al 4. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. ¡Qué maravilloso! Dice, y se acordó Dios de Noé. Él jamás olvida nada. Dice su palabra que un viento disminuyó las aguas y la lluvia fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Pues recordemos que todo esto inició en el mes segundo y estamos leyendo que en el mes séptimo reposó el arca en los montes de Ararat. Leamos ahora Génesis 8, 5, después nos vamos a ir de los versículos 12 hasta el 22. Vamos a ir leyéndolos y explicándolos. Leamos el 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. En este versículo ya vamos en el mes décimo. Y ahora te voy a leer algunos puntos importantes de los versículos del 6 al 11, los cuales no escribí acá, pero te los quiero comentar porque son importantes. Dice que pasados 40 días Noé envió un cuervo, el cual fue y vino y no pasó nada, no trajo información. También envió una paloma, que fue y regresó porque aún no había tierra seca. Pasados otros 7 días volvió a enviar la paloma,
Pero ahora la paloma sí trajo información, pues trajo en su pico una hoja de olivo y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Ahora vamos a leer a partir del versículo 12 al 17. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Recordemos que en Génesis 7:11 dice que era el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo cuando inició el diluvio. Y en este versículo nos dice que en el año 601 de la vida de Noé, en el mes segundo, la tierra se secó. Esto es que pasó un año. Y aquí también dice que el Señor habló a Noé y le dijo que saliera del arca, que también salieran todos los animales, y dijo, vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense. Así en el versículo 21, que tampoco lo escribí, pero les comento, dice que Noé edificó allí un altar a Jehová. Ahora continuemos nuestra lectura en el versículo 21 y 22. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Algo importante también que quiero mencionar de estos dos tipos de animales, el cuervo y la paloma. El cuervo puede representar la vieja naturaleza del hombre, pues lo atrapan las cosas del mundo y es esclavo del pecado. La paloma es un animal limpio de acuerdo al Levítico y puede representar al hombre nuevo. En el cristianismo se dice que es nueva criatura en Cristo Jesús, de acuerdo a 2 de Corintios 5:17. Ahora, decide tú qué parte alimentas más, como dice Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y esto es una lucha. Pero también dice Filipenses 4:13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se dice que la lucha es la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Por eso es que debemos alimentar más al espíritu. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios. Y llegamos a este pasaje del pacto de Dios con Noé. Vamos a leer Génesis 9, versículos 1 y 2 y después leeremos del 8 al 16. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. La tierra se volvió a poblar por medio de la familia de Noé, pues el Señor los bendice y les manda multiplicarse. También ahora el Señor le da la protección y dominio sobre el mundo animal al hombre. Y bueno, considero que esta situación era difícil para la familia de Noé, porque ahora solamente ellos estaban sobre toda la tierra. Y otros puntos importantes también se encuentran en los versículos del 3 al 7,
que dice que el Señor da otra nueva provisión de alimento al hombre, que es la carne, pero que la comieran sin la sangre, pues en la sangre está la vida. Pues se considera que antes del diluvio el hombre no comía carne. También en el versículo 6 dice la palabra de Dios que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Leamos del 8 al 16. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. El Señor hace pacto con Noé y con nosotros también. Pues dice el Señor a Noé, y con tus descendientes. Dice el Señor, mi arco. Y cuando vemos que el arco iris se pone después de una lluvia o con la lluvia misma, recordamos este pacto de Dios y es como si su palabra hablase en todos los tiempos, porque al verlo recuerdas el pacto de Dios. Tengamos presente que todo se ha ido cumpliendo conforme a las Escrituras y hay cosas que faltan aún por cumplirse, pero que se cumplirán en su tiempo. Recapitulando, a Noé le llevó 100 o 120 años construir el arca. Esto es, que Dios espera pacientemente por aquellos que respondan a su llamado y pongan su confianza en Él para salvación, pues el refugio de salvación fue el arca, mas los pecadores que no se arrepintieron fueron erradicados junto con todo lo existente en la tierra. Y ahora que si fueron 100 o 120 años, no tiene tanta relevancia. Lo que el Señor esperaba era corazones arrepentidos, que esta generación enderezara su camino, pero no lo hizo. Ellos siguieron según sus deseos de la carne. Bueno, Dios le dijo a Noé cómo construir el arca, qué debía tener, qué material utilizar, con qué recubrirla, es decir, nada salió mal. ¿Por qué? Porque la obra era del Señor. El Señor fue su guía y le dio sabiduría a Noé para construir esa arca. Mas fue un nuevo comienzo para la familia de Noé, quienes fueron los únicos que creyeron a Dios. Esto es, 8 personas. La fe de Noé fue su salvación. ¿Pero qué es fe? De acuerdo a Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que ellos en el momento no veían, pero creyeron, y esa fe a Noé le llevó a salvación. Ahora dice, nosotros que vivimos después de la venida de Cristo, esto hace más de 2000 años, el Señor pacientemente sigue esperando a aquellos que han de ser salvos por la sangre de su Hijo unigénito, nuestro amado Señor Jesucristo, quien ahora es nuestro refugio para salvación de la ira venidera. Pues si leemos segunda de Pedro 3, del 6 al 7, podemos encontrar que dice así, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En aquel tiempo fue un diluvio. Ahora la ira del Señor será por fuego, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios.
Continuamos leyendo. Aún así, en que Dios es paciente, llegará el día en que por tanta maldad en el mundo vendrán los juicios anunciados en su palabra, y nadie podrá escapar como en los días de Noé, mas serán salvos los que en su palabra y en Jesucristo hayan confiado. Vamos a leer Hechos 4:12, que dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación solamente está en Jesucristo. Él es nuestra salvación. Dice, pues nosotros mismos no podemos salvarnos, sino que Dios ya ha puesto las reglas. Solo hay que ser obedientes, recordando que no debemos ser solo oidores, sino hacedores de la palabra, como dice Santiago 1, 22 y 23. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Podemos decir, sí creo en Dios, pero ¿en cuál Dios? Porque Jesús no es religión, y el mundo está confiado en una religión para salvación, pero la religión no salva. El que dio la vida por ti es Jesucristo. Entonces, si escuchamos la palabra de Dios, apliquémosla en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, y la obediencia siempre traerá bendición. Ahora tu salvación está en Jesús. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Anunciaron el nacimiento de Jesús y el día se llegó y se cumplieron las escrituras, y vino a dar la vida por su pueblo, pero su obra fue suficiente para toda la humanidad. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor dice, ven a mí y yo te haré descansar. Te libraré de la esclavitud del pecado. Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. La Biblia menciona un cielo, pero también menciona un infierno. Romanos 5:8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice que él murió por nosotros aún siendo pecadores, aún cuando su pueblo dijo crucifícale, crucifícale, él no desistió. Él siguió adelante y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que nosotros pudiésemos tener este regalo de la salvación y la vida eterna. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia y por fe. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo que no merecemos, pero que el Señor nos lo da. La fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay que hacer más nada. Todo ya lo hizo Jesucristo. Se cumplió en la cruz. Para nosotros es un regalo la salvación. Y hay gente que aún así, siendo un regalo, no la quiere recibir. En verdad que duele el corazón escuchar cuando te dicen no. Efesios 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Caminamos por la gracia de Dios, pero espiritualmente estamos muertos, separados de Dios. Caminamos en nuestros delitos y pecados.
pero el Señor es el que nos vino a dar vida. En Juan 10, 27 y 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. El Señor nos llama a sus ovejas y cuando escuchamos su voz, dice que nosotros le seguimos y Él conoce nuestros corazones, por eso Él nos elige también como sus hijos. Pero en ti está esa decisión de seguir o no seguir a Cristo. Leamos Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Él es nuestro intercesor, nuestro mediador. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán entró el pecado, mas por la obediencia de Jesucristo, dice, muchos serán constituidos justos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que confesemos nuestros pecados para que el Señor nos limpie de toda maldad. Romanos 10:9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es creer en esta obra grande y maravillosa que Jesucristo vino a este mundo, que fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Pero ahí se quedó? No. Las Escrituras dicen que resucitó al tercer día y después ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. No nada más es creer que creo en Dios, sino es creerle a Dios, amarle, obedecerle, creer a su palabra. Y bien, hemos llegado al final de este video. Yo espero que este video sea de bendición a tu vida y te pido que no deseches la palabra de Dios. Como dice su palabra, el que tenga oídos para oír, oiga. Que hoy sea el día de salvación para ti. Que hoy puedas entregar tu vida a Cristo. No pierdas más el tiempo. No esperes a que pase el tiempo y vengan los juicios y te quedes a ellos. Vamos a terminar con una oración. Amado Señor, en el nombre de Jesús le doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por las personas que escuchen este video. Señor, yo le ruego que usted les bendiga y las guarde en el hueco precioso de su mano. Que usted obre en sus vidas y en sus corazones. Señor mío, gracias por el cuidado y la protección que ha tenido para con todos nosotros. Gracias, Señor, por su amor tan grande, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, si hoy quieres recibir a Cristo como tu Salvador, ora conmigo, por favor. Amado Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde me reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito de un Salvador. Reconozco que he pecado en gran manera contra usted y me arrepiento y le pido perdón por todos mis pecados, por toda mi maldad. Gracias, Señor, porque sé que usted dio su vida en la cruz por mí, por mis pecados. Señor, gracias por ese amor tan grande. Gracias, Señor, porque sé que en su infinita misericordia usted me escucha y me perdona de todos mis pecados, de toda mi maldad, porque lo dice su palabra y porque yo creo en su palabra, que si yo confieso mis pecados, usted es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Por fe,
abro mi corazón y le invito a entrar en él. Le recibo como mi único y suficiente Salvador. Y le doy las gracias, Señor, porque sé que me ha escuchado y me ha perdonado y ha quedado mi nombre inscrito en el libro de la vida. Y ahora sé que cuando yo muera, iré ante su presencia. No porque sea buena gente, porque no hay ni uno bueno, sino porque usted es bueno y porque su misericordia es grande. Gracias, Señor, por perdonarme y tomarme como su hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues hemos terminado. Yo te mando un fuerte abrazo si hoy tomaste la decisión de pertenecer a la familia de Cristo, de tener un nuevo nacimiento. Yo espero que hayas hecho esta oración de corazón y haya un arrepentimiento sincero en tu corazón. No que nada más hayas dicho la oración porque sí, no, sino es que tú lo hayas sentido en tu corazón, que tú te hayas arrepentido de tus pecados y el Señor es el que te va a ir corrigiendo poco a poco. Claro, tú tienes que también poner de tu parte. Dice la palabra de Dios que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Pero te puedes ayudar leyendo la Biblia, la palabra de Dios, para que conozcas más de Él y sepas qué es lo que le agrada, cómo debes conducirte, andar como hijo de luz. Te mando bendiciones en Cristo Jesús y te voy a leer Salmos 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No tengamos miedo de las situaciones o de lo que estamos viviendo. Dice que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Bendiciones en Cristo Jesús. Nos vemos pronto. Adiós.